La Fuerza del Norte. En Antofagasta, 102.5. Madero FM. Ok, estimados amigos, bienvenidos. Esto es Razones de Estado. Vamos a ir de inmediato en el día de hoy, puesto que tenemos muchísima información que conversar, muchísimo que comentar durante este día martes, post Navidad, en donde prácticamente todos llegamos después de un feriado de Navidad pendientes de muchísimas cosas. Así que vamos a ir revisando lo que significa el panorama político, social e informativo de esta semana corta por lo demás. Vamos a saludar de inmediato a don Percio Almadero, quien es cientista político y doctor en comunicaciones, porque luego de la Navidad, don Percio, buenos días, las aguas políticas se siguen agitando post plebiscito. Buenos días, Aldo, gusto saludarte, un abrazo cordial y afectuoso para ti. También para ustedes, distinguidos auditores, auditoras y televidentes que nos siguen acá en Razones de Estado. Efectivamente, tenemos, estas aguas políticas van a seguir agitadas durante un tiempo. El reciente plebiscito de una semana atrás claramente despejó muchas dudas, pero también dejó muchas advertencias respecto a lo que va a pasar con nuestro sistema político y sobre todo el cómo se interpretan finalmente esta votación de casi 5 millones de personas que no pertenecen y que van tan así como obligadas a votar y así se manifiestan de acuerdo a todas las encuestas que existen ahora. Obviamente hay una circunstancia y una situación que todavía no pretende dirimir efectivamente cuáles son los alcances de una votación y de una derrota tan potente que sufrió la opción, a favor versus a la en contra, que lideraban particularmente las izquierdas. Un tema que requiere una atención particularmente porque hace un poco más de un año, en septiembre del año pasado, ya la izquierda había, sentido el peso de una derrota brutal como la que acaba de ocurrir el domingo antepasado, respecto a que su constitución fue rechazada mayoritariamente por cerca de un 62% de la ciudadanía y con una izquierda también que fue dividida a esa elección. No olvidemos también que hay una situación bastante yo diría notoria y clara respecto a lo que son todos los argumentos y basados en los datos que arrojó en la reciente elección. Sin embargo, después del 4 de septiembre del año pasado vino otra derrota para la izquierda que tuvo que ver con la elección de los consejeros constitucionales el día 7 de mayo, por lo tanto, de este año. Por lo tanto, todo hacía en general presagiar que venía un movimiento y una ola muy potente en poco tiempo, con cierto hastío, con cierta determinación de esta situación política a la que se ve arrastrada la ciudadanía, guiada por la élite política hacia una nueva constitución que aparentemente, en todos los casos que han ocurrido, parecía ser que la ciudadanía, en los casos del 4 de septiembre del año pasado y ahora el del 27 de diciembre recién ocurrido, optó por mantener la que tenemos. Y hoy día eso afirmado con una constitución, que afirmada como está, de acuerdo a las encuestas, representa un 77% de respaldo popular, dicho las encuestas. En consecuencia, claro que va a pasar más agua bajo el puente y claro que van a seguir habiendo probablemente distintos auditores y auditoras y televidentes una mirada, ¿ya?, que apunte a entender qué se vivió y cuáles son todas las interpretaciones. Hay interpretaciones literales, fáciles, yo diría que bastante pedestres e incluso pueriles, que señalan que esto fue un gran triunfo ya de las izquierdas. Y yo creo que, honestamente, a eso hay que ponerle más pañito frío, ¿ya? Porque en definitiva, aquí hay un sector importante, ¿ya?, de las derechas, ya, particularmente las derechas más radicales, ya, que votaron por por mantener la constitución de Pinochet, la constitución de Pinochet Lagos. Y ese es un dato que claramente se trata de esquivar.
se trata de no eludir claramente, porque en definitiva, claro, los que ganan tienen todo el derecho a interpretar como quieren. Eso es cuando las opiniones o yo diría que las argumentaciones vienen del lado del quien gana. Obviamente, si lo ven cifras reales, esto representa una derrota clara para las derechas que iban a favor. Eso no hay por dónde sacarlo. Sin embargo, también hay una situación de la realidad política que hoy existe, que es la que lidera los procesos dentro del Congreso, y sobre todo por las élites políticas que hoy día tenemos, que más allá de lo que esto generó, donde esto no era una elección, esto era una determinación de la ciudadanía respecto de una constitución que se proponía apoyar, o tener una nueva proposición, que la ciudadanía rechaza. En consecuencia, la elección es que en el primer intento, con las izquierdas con todo a favor, y en el segundo intento, con las derechas con todo a favor, porque lo tenía en el gobierno, que pasó en el Consejo Constitucional, en las dos pierden, tanto la que propone la derecha como la que propone la izquierda, y queda vigente la Constitución de Pinochet Lagos. Entonces, ¿cuáles son las lecturas en definitiva? Muchos colegas, muchas personas que conozco, algunos amigos, están, digamos, de derecha, están felices por lo ocurrido porque según ellos, ya acá lo que se ha manifestado es que queda afirme la decisión que el pueblo ha ratificado en 2 veces, un récord Guinness, ya que la Constitución que existía se mantiene. Eso es lo que ha dicho el pueblo, en 2 oportunidades. En consecuencia, como cuando esto se quiere determinar o se quiere decir en términos de que esto apunta o no a una solución del problema de nuestra Constitución, yo diría honestamente que, si tenemos que verlo así, estas 2 ratificaciones, la del 4 de septiembre del año pasado y la del 17 de diciembre de ahora, la ocurrida hace 8 días atrás, de alguna manera dan claridad respecto a que se necesita o se requiere esa misma Constitución. Si va a haber agua bajo el puente para darle cuerda y seguir en la incertidumbre que queremos una Constitución, eso habrá que definirlo. El punto está en que el agotamiento de la ciudadanía para poder entender todo el proceso, con todo lo que viene ahora, el próximo año, respecto de las elecciones concejales, alcaldes y cores, claramente ahí tenemos una circunstancia que va a nosotros a afectarnos para todos los efectos que diga relación con las nuevas elecciones y cómo estas se van a interpretar. Yo creo que también, distinguidos auditores y televidentes, hay una forma también de verlo en forma sencilla. Yo creo que ahí hay un proceso que nos falta, asumir con más claridad, porque falta que corra más agua bajo el puente, como se llamaba Aldo recién, y sobre todo porque esto está confundido, esto está irresoluto, ¿ya? Esto está en un pie en que son otras las circunstancias que más allá de la Constitución preocupan a la ciudadanía, particularmente lo que es el tema de seguridad, lo que es el tema de las pensiones, salud y muchas cosas que están, ocurriendo hoy día. Sobre todo también con el tema del crimen organizado. La élite política o las élites políticas hacen mal en entender que aquí el proceso de que, como ellos se ven su propio ombligo, las élites políticas me refiero, creen que es el alma o la determinación de todos los chilenos. Y ese es el problema de la política. Muchas veces las estructuras políticas, las élites políticas, tratan de ver los problemas como si los problemas fueran los que la gente necesita resolver. Y yo creo que ahí tenemos un problema en todo el arco político, ¿ya? Desde los rojos hasta los verdes, los amarillos, los azules, los celestes, como quiera llamarle, pero ahí tenemos un problema, porque nuestras élites son débiles, son malas, honestamente. O sea, tenemos un problema, ya, que nuestras élites, las que nosotros elegimos, ojo con ese punto, porque normalmente se trata de determinar si acaso hay acá o no responsabilidades de solo las élites. Y yo honestamente, como ustedes lo han escuchado en muchas oportunidades, yo a las élites, lo único que les digo fueron colocadas ahí por nosotros, los electores. Por lo tanto, nosotros somos los responsables de esa élite, no son ellos. Nosotros los elegimos, pero con la
digamos, con el téngase presente que nosotros elegimos de cuáles fueron los candidatos que nos impusieron los partidos políticos para que de los impuestos, o sea, de los candidatos impuestos, nosotros eligiéramos. Ese es el punto. Porque claro, los partidos políticos eligen a malos dirigentes para que en su entorno nos lleven a elegir de entre los malos. Y ese punto es un tema que hay que corregir, a mi juicio, porque esto diluye, digamos, y también, le quita fuerza a tener élites preparadas para asumir cargos de poder y para determinar cuestiones que hoy día las vemos, hoy día que nos respiran en la nuca. El tema de la seguridad pública, el tema del crimen organizado, es un tema que obviamente martilla y remartilla la situación política. Y claro, algunos dicen, este es el gobierno, ¿ya?, que más plata ha puesto para superar cuestiones de seguridad. Miren, a ver, podemos colocar toda la plata que se quiera para reponer lo que se hizo pedazo hace 4 años atrás con el estallido social. Podemos entender las circunstancias que se exigen, pero sería una locura creer que vamos a entender que son los materiales, ¿ya?, más vehículos, más cámaras, más tecnología, los que podrían superar el crimen organizado. Y yo, lamentablemente y con pena, le digo que no es así. Usted podrá entregar todos los materiales, la última tecnología, lo mejor de los rayos láser, lo mejor de las escuchas, lo mejor de los radares, lo mejor de la orientación, digamos, de visualización visual por cámara, digamos, de poder de inteligencia artificial. Pero si usted no entrega el elemento político que hace falta para desterrar los problemas de crimen organizado en nuestro país, eso hoy día están presentes. Y muy presentes. Si es la decisión política de deshacerse del crimen organizado y de la violencia política. Acá no podemos hacernos los ciegos, ya, o los tuertos para empezar a mirar una parte de la verdad. Y desde acá de Razones de Estado, desde nuestra creación hace ya un poco más de 6 años, claramente determinamos que esto era para tener algo de pedagogía política, quisiera ver a los electores el trasfondo del poder. Eso es lo que importa. Lo demás es humo. El trasfondo del poder se mueve por otras mecánicas que en la literalidad de la bajada del diario, que el periodismo común y corriente no se entienden. Porque el poder no es el titular del diario, no es la reflexión o el análisis general de personas que son no idóneas para esto, para no entender que culturalmente son incapaces de entender lo que pasa, porque hoy día no van a la profundidad del cómo se articula y cómo se generan las situaciones de verdad, digamos, del poder de verdad. ¿Por qué podemos tener problemas todavía en la macrozona sur? Para poner un solo ejemplo. ¿Por qué los tenemos? Y la pregunta es esa. Y la respuesta es una sola. Porque políticamente queremos que eso se mantenga. Punto. Porque si políticamente quisiéramos que eso se tradujera en un arreglo, en una solución, en un término de esa acción terrorista, ya que se manifiesta en el macrozona sur, lo habríamos terminado hace mucho tiempo. Ese es el punto. Ahora, usted le puede entregar a los carabineros todo lo que quiera, a la policía, a las Fuerzas Armadas, todo lo que necesite. Pero si no le entrega las leyes que se necesitan para eso, y tampoco la actitud y la resolución política de terminar con el cuento, iba a seguir. Aunque le ponga tanques ya de 3 pisos a cada carabinero, a cada unidad o a cada unidad policial que está en la macrozona sur. Nosotros no hemos solucionado el problema de la migración porque no queremos solucionarlo. Pongan parlantes, pongan micrófonos, pongan a las Fuerzas Armadas a hacer el ridículo en el norte teniendo las carabinas o unas ametralladoras ahí con todo una entelequia para que sigan pasando igual, porque políticamente no se quiere hacerlo distinto. Ese es el punto. Ahora, si esto cala o no profundamente, o si no usted lo entiende, distinguido auditor, distinguida auditora, distinguido televidente, ese es el trasfondo de esto. Por eso que, claro, hay muchos medios de comunicación
que están en la liviandad, en lo literal, en la cosa chica, en la cosa menor. Pero si nosotros quisiéramos entender que no queremos solucionar los problemas porque se necesita que se mantengan por efectos políticos, ahí está la madre del cordero. Ponga lo que quiera, pero si usted no lo quiere solucionar de forma política, el tema pasa totalmente desapercibido, aunque le ponga todas las armas, las herramientas, las municiones, las cámaras de reconocimiento facial, eso lo que quiera. Esa es la verdad de la milanesa, porque lo otro es traducirlo en cómo le embolamos la perdida al elector, al ciudadano, para que entienda lo que las élites están interesados en que entiendan. Aquí no solamente pasa por entender la profundidad de las acciones del poder, porque claro, todos no tienen el tiempo para ir a la letra chica de lo que se dice diariamente en temas políticos. Y ahí hay un problema que obviamente se determina por la cosa, la eventualidad de las circunstancias políticas que finalmente tienen en el voto y finalmente en las urnas la determinación completa. Eso es lo que hoy día, a mi juicio, Aldo, distinguidos auditores, genera el problema que tenemos hoy día, porque mira las derechas. Las derechas peleando y asumiendo la derrota a propósito de que Kast mantiene y a las horas de haber señalado esta pérdida o esta derrota, él señala que va a ser el próximo candidato presidencial de su sector. Evelyn Matei, que entra con sus remilgos, que está con sus problemas, también dice, no estamos en la hora de a 2 años, porque tal vez esto a nadie le interese que va a ser el candidato presidencial a 2 años más. Sin embargo, también tenemos en las izquierdas que los únicos liderazgos que aparentemente hay es el actual presidente, que tiene un 30% de respaldo, un 28%, y la presidenta Bachelet, que no hay más. Y usted le busca y encuentra, sí, está la Carolina Toá, sí, mire, por ahí está la señora Vallejo, sí, por ahí, pero en el fondo, cuando uno mira las encuestas y los resultados que hay ahí, claro, van a ir muchos candidatos en las primeras vueltas, en las segundas vueltas, etcétera, pero obviamente esa es yo diría, una embolada de perdiz. Ya se está embolando la perdiz en el lenguaje castizo, para entender que son otros los fondos de la política. No es lo que estamos viendo hoy día en los titulares de los diarios o en las bajadas de las noticias en general. Y acá en Razones de Estado, Aldo, claramente estamos un poco para proponer o para determinar finalmente lo que estas cifras señalan, y sobre todo para poder entender, a mi juicio, y dar alguna luz respecto de por lo menos desde acá, desde Razones de Estado, entendemos como ejercicio del poder real, no de la martingala chica, esa cosa menor. No, eso es lo que está pasando, eso es lo que hay, y determinaremos finalmente si este notable éxito que han tenido las fuerzas del en contra, en la reciente elección del plebiscito, con mucha participación o con una participación importante de las derechas más extremas, las derechas más pinochetistas. Las derechas pinochetistas, ¿no?, están felices con el resultado, porque dice que nunca una constitución en el mundo fue ratificada 2 veces como fue esta. Por lo tanto, esa constitución debiera mantenerse porque así lo ha determinado el pueblo. Esa es la interpretación. Y para otros, como por ejemplo para mí, que yo veía no una proposición del todo excelente ni completa, pero desde nuestra perspectiva de Razones de Estado teníamos una mirada que era: ¿cuándo vamos a solucionar el tema del sistema político que hoy día nos gobierna a todos? A los de allá, a los de acá, a los A o a los Z, da lo mismo, nos gobierna a todos. Y ese es el punto. Yo creo que ahí hay para nosotros todavía una reflexión que queda pendiente en personas que no les interesa la política y que definieron esta elección. Los 5 millones de votos que entraron obligadamente a votar. Y eso, ojo, porque lo que dijo el 4 de septiembre del año pasado, rechazando las constituciones de las izquierdas y privilegiando la constitución de Pinochet Lagos, y después, un año y fracción más, la del 17 de diciembre pasado, de nuevo es rechazada la constitución de la derecha para que quede vigente la que está, la de Pinochet Lagos.
¿Qué nos está diciendo esas cifras? Hay interpretaciones que esto, como dice Lautaro Carmona, el presidente del Partido Comunista, como todos sabemos, es un partido que donde van y donde gobiernan empobrecen, dice, no, si esto demora 2 años, en 2 años y en 3 años seguimos lo mismo. ¿Nos habremos olvidado en 2 años más o estaremos cabreados de las elecciones, de elegir concejales, de elegir alcaldes, gobernadores, diputados, senadores, gobiernos regionales, etcétera? ¿Qué dirá la paciencia de los ciudadanos respecto a esto? Y finalmente, vamos a un punto más delicado. Serán los medios de comunicación y sus respectivos editores los que darán la tónica de cómo esto se va a llevar de acá en adelante. Y eso es claramente un problema, digámoslo también, y acá no nos podemos hacer un lado porque nosotros también como Razones de Estado nos compete, el papel de los medios de comunicación para poner sobre la mesa las verdades del poder. Aquí como que las preguntas a los líderes como que se arreglan, como pregúnteme esto, ¿ya? O dígame esto otro. Yo creo que por ahí tenemos un problema en que nosotros, los medios de comunicación, hemos fallado en todo el orden de la televisión, de la radio, de los diarios, excepto algunos, que permítame, sin falsa modestia, decirle que desde acá, al menos, un grano de arena estamos aportando para que usted, distinguido auditor y televidente, entienda los trasfondos del poder y por qué esas cosas que no se dicen, ni se escriben, ni se dicen en la radio y la televisión, ni se escriben en los diarios, pero por ahí funcionan algunas cosas digamos, en menor, sobre todo porque la Internet, no digamos que intelectualmente las redes sociales aportan, ¿ya? Es bastante poquito lo que aportan y de repente, más bien, es el vómito, ¿ya? O es yo diría, la expresión más mustia de definir lo poco o lo nada que se entiende respecto a política, lo que transita en redes sociales. En definitiva, el poder es un tema que aquí nos preocupa y sobre todo tratamos de interpretárselo de acuerdo a las miradas que tenemos acá desde Razones de Estado, Aldo. Don Percival, dentro de este comentario usted ha esbozado 2 temas clave que yo quiero dejar en la mesa. Dale. Uno, usted habla de vocación y sentido de poder. Bien. Y en otro, usted habla de los medios de comunicación. Durante la última semana también, para poder ahondar un poco en la discusión plebiscitaria política, fue nombrado el nuevo presidente del directorio de la Televisión Nacional de Chile. Correcto. Como es el caso de Francisco Vidal, un personaje político que todos conocemos, Total. universalmente conocido, pero que partió con expresiones bastante desafortunadas al momento de decir que la misión de la televisión pública sí y solo sí debe seguir la trayectoria del jefe de Estado. Y esto nos retrotrae un poco a lo que pasó con Televisión Nacional de Chile en la década de los 80, cuando más allá de ser el canal del Estado, era el canal del gobierno. ¿Existe un riesgo para poder vivir una cosa semejante, don Percival? A ver, muy buena reflexión, Aldo. Sin duda, esto nos plantea un hecho que es más de profundidad. ¿Ya? Vidal se equivoca, Francisco Vidal se equivoca al creer que esto es un canal para seguir las disposiciones del presidente de la República. Si me apuras un poco, esto es más bien para seguir los canales, yo diría, de la Contraloría General de la República, la que controla el sistema, ¿ya? De instituciones chilenas, Servicios Impuestos Internos, ¿ya? Congreso Nacional, ¿te fijas? Porque esto no es solo la televisión pública que todos pagamos y que por lo demás es un canal que está a pérdida, ojo, o sea, lo financiamos todas las pérdidas para que más encima se transforme en el vocero oficial de lo que hace el gobierno. Yo creo que las cosas que hace el gobierno hay que decirlas, ¿no? Hay que ponerlas sobre la mesa, pero no es en la coyuntura y lo más importante. La diferencia está en cómo los medios de comunicación, y a mi juicio eso es lo que Vidal hace mal, que cree que porque llega a un puesto en la televisión pública tienen la obligación, o según su mirada, de poder determinar todas las acciones que hace el presidente. Yo creo que, si bien es cierto, es un canal público, esto no estamos diciendo de público, no estamos hablando de la canal de televisión del gobierno. Aquí hay muchas cosas que decir, falta mucha transparencia que colocar sobre la mesa, y el canal público, no de gobierno, insisto, debiera colocar las cosas sobre la mesa. ¿Por qué no hay un debate en serio respecto, por ejemplo, de los impuestos y de impuestos internos?
de los audios, que por qué no hay una cadena nacional para que todos escuchemos los audios que generaron esta gran, digamos, mirada de lo que se estaba haciendo y robando dentro de impuestos internos, por ejemplo, el servicio de impuestos internos, y en otros, digamos. Es decir, aquí el canal público debe ser capaz de seguir a nuestras universidades. O sea, ¿cuánto del trabajo nuestro en las universidades? ¿Por qué nosotros no tenemos en las universidades las mejores del mundo? ¿Por qué tenemos que estar entre las 500, entre el número 400? En algunos se sienten felices porque están entre las 100. ¿Por qué no hacemos eso? ¿Por qué no hacemos algún debate público ya respecto a la educación chilena, por ejemplo? Ya, esto no es del gobierno, esto es del Estado, esto es público. Y yo creo que, por supuesto, ahí, digamos, Francisco Vidal comete un error, ¿ya?, al creer que esto es un bastión del gobierno de turno, y creo que, por lo menos de nuestra perspectiva, eso no debiera ser así, porque no se debiera entender lo público con el gobierno de turno. Lo público es lo público, se respeta. Hay mucha plata, mucho cuento que se está perdiendo, y muchas malas decisiones que se están adoptando. Yo creo que por ahí podría ir el fondo alto. Exactamente, don Percival, ese es el fondo que tenemos que ir analizando un poco respecto de lo que significa el ir manejando o el ir teniendo como país un canal público y no un canal de gobierno. Hay distintas situaciones que están pasando y yo creo que eso va a dar para otra próxima edición de Razones de Estado, porque ya nos queda muy poquito tiempo como para despedirnos en el día de hoy. Así que quiero agradecer este espacio junto con Percival Madero, cientista político y doctor en comunicaciones, en esta edición de Razones de Estado a través de toda la red de Madero FM. Don Percival. Muchas gracias, Aldo. Nos encontramos mañana en otras Razones de Estado. Claramente, no hay expresión distinta porque estamos viviendo Pascua, Año Nuevo, van a ser cosas, digamos, pero que también hay un espacio para poder elucubrar y poder discernir respecto de los elementos de poder y de los estados de poder, de las situaciones de poder que aquí conversamos en Razones de Estado. Muchas gracias y hasta mañana, Aldo. Muy bien, hasta mañana, don Percival. Nosotros continuamos con la programación de Madero FM a través de la radio y a través de la televisión. No nos dejen. La Fuerza del Norte, en Taltal y Paposo.